Gracias Jorge, por la ayuda que me estás ofreciendo de tus relatos, y las personas se van animando. Hoy vamos a hablar de las leyendas urbanas, sobre todo de ellas. Espero que les gusten de parte mía y de Jorge, que les gusten nuestros temas. Ya saben que se pueden suscribir en mi canal en Facebook y en mi blog. Este último se llama Video Imágenes Manuel Protosa. Al finalizar el vídeo pueden darle me gusta. Gracias. Los 10 mitos y leyendas urbanas más famosas. Las leyendas urbanas son historias ficticias y falsas que la creencia popular se encarga de convertir en verdaderas. Pero las leyendas urbanas son algo más. Hay que decir que a veces pueden tener como génesis o inicio una historia real que después, la leyenda urbana se encarga de magnificar, exagerar, adulterar, de manera que al final nunca encuentras al testigo o el testimonio fidedigno e inicial. Esta es una de las características de una leyenda urbana, leyenda contemporánea o mito rural, ya que aunque se hable de leyenda urbana, no tiene por qué suceder en una ciudad, sino que también ocurren en los pueblos o en ámbitos rurales. 1. Leyenda urbana N1. Misterios. Leyendas relacionadas con el 11 de septiembre. Esta leyenda dice la historia de un matrimonio que acude a Nueva York de viaje de placer, el motivo da igual, y mientras pasean por una de las calles turísticas de la ciudad observan cómo a una persona desconocida se le cae una cartera al suelo y entonces ellos recogen rápidamente la cartera y se la dan. Tras dársela descubren que es un árabe y este, en agradecimiento, les revela un secreto. Ese secreto es ni más ni menos que no se pasen por Nueva York durante el mes de septiembre por su propia seguridad. Esta es una leyenda urbana que rápidamente circuló y todo el mundo conoce al árabe que se le cayó la cartera y que dio este consejo a una pareja. Otra leyenda urbana relacionada es la de que unos 4.000 judíos no acudieron a trabajar el 11 de septiembre. 2. Leyenda urbana N2. Mundo. La leyenda de que bajo las calles de Nueva York existen cocodrilos gigantes albinos. De esta leyenda existen muchas variantes, pero la original empezó de la creencia de que muchos neoyorquinos viajaban a Florida y compraban pequeños caimanes que luego llevaban a Nueva York. Estos caimanes a los que había que alimentar eran muy simpáticos al principio, pero tenían un problema, y es que crecían. Cuando tenían ya un tamaño razonable y empezaban a comer, no solo lo que el niño le daba, sino la mano del niño si se ponía un poco cerca, lo que hacían los padres era que cogían el reptil, se lo quitaban al niño y lo tiraban por la taza del retrete. ¿Dónde acababa el reptil? Pues en las alcantarillas de Nueva York. Con el paso del tiempo, según la gente que la contaba, decían que se habían generado una especie de cocodrilos que por efecto de la oscuridad y de las sombras, se habían convertido en cocodrilos ciegos y además albinos. Esa extraña mutación de caimanes se supone que se alimentaba de toda clase de desperdicios que había en las cloacas. 3. Leyenda urbana N3. Leyendas urbanas sobre la Coca-Cola. Una de las leyendas urbanas que se dicen es sobre la fórmula secreta, de si tenía o no tenía cocaína y por eso creaba adicción, sobre si contenía ratas, etcétera, etcétera. Top 10. Hay todo un abanico de leyendas urbanas alrededor de la Coca-Cola, pero la de la fórmula fue muy insistente. Esta fórmula era conocida como 7X y que hacía que su sabor fuera único y que su secreto fuera celosamente guardado. Incluso se decía que solo lo conocían menos de 10 personas en todo el mundo. Esto fue un rumor insistente y después se demostró que de secreto no tenía nada porque salió un libro publicado en 1993 de un periodista americano donde se decía claramente todo lo que contenía esa fórmula secreta. Esa fórmula contenía jugo de lima, aceite de nuez moscada, aceite de cilantro, extracto de vainilla, etcétera, etcétera. Lo de la cocaína, parece que en un principio había extractos de cocaína pero que más tarde fue sustituido por la cafeína. Respecto a lo de si había ratas dentro de las botellas de Coca-Cola, en parte sí tenía su razón porque entre 1914 y 1976 se encontraron 45 casos de ratones envasados en botellas. 4. Leyenda urbana N4. La leyenda del rey. Una vez alguien me contó que iba por la carretera y que de repente tuvo una avería en el coche y cuando estaba intentando ver qué le pasaba al coche, una moto de gran cilindrada paró a su lado y, sorpresa sorpresa, se quitó el casco y era el rey. Variantes de esta leyenda hay muchísimas. Lo curioso es que la variante de la leyenda del rey siempre se desarrolla en las proximidades del eje carretera de La Coruña, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, El Pardo, la otra variante que es completamente mediterránea que es en Alcudia, Palma de Mallorca, etc. Más. En Estados Unidos el rey de las apariciones es Elvis Presley. 5.
Leyenda urbana N5. El efecto Gremlins. El término Gremlins ya era utilizado en el argot de los aviadores norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Con ello designaban, bajo la forma de diablillo, a los fallos inexplicables de los aviones. Es decir, cuando era algo inexplicable se decía que el efecto Gremlins había hecho de las suyas y lo personificaban en esa especie de diablillos que estaban encargados de entorpecer todas las maniobras aéreas. Esta fue una de las palabras que tuvo éxito y que más tarde fue popularizada por la famosa película Los Gremlins. Leyendas. ¿Pero a qué nos referimos con el efecto gremlin en las leyendas urbanas? Pues a la predisposición que tienen determinadas historias en relatarnos acontecimientos terribles, ocurridos con algunos aparatos domésticos. Por ejemplo, esos accidentes acaecidos y causados por productos defectuosos o como consecuencia del mal uso de ciertos aparatos como cortadoras de césped, hornos microondas, etc. Hasta tal punto que se ha generado como toda una especie de cruzada contra los aparatos tecnológicos. Una de las características que tienen las leyendas urbanas es que señalan una conexión con rasgos dominantes de nuestra sociedad, en concreto los que tienen que ver con la ciudad, el progreso, con la modernidad. Y qué mayor modernidad que muchas de estas nuevas tecnologías que se están incorporando no solo es en nuestra cultura sino también en nuestro ámbito doméstico. Por citar un caso de este efecto Gremlins, de una forma genérica, es quitar el teflón. El teflón, ese producto que ha servido un poco pues para revestir las sartenes e impedir que se peguen en todo aquello que utilices o que calientes, pues del teflón se formó toda una leyenda negra o leyenda urbana en contra del teflón. Se decían muchísimas cosas como por ejemplo que cuando se rayaban las sartenes de teflón con un cuchillo por ejemplo y después eran quemadas, se volvían cancerígenas por los gases emanados hasta tal punto de que muchas mujeres y amas de casa cogieron, verdadera tirria a las sartenes con estos antiadherentes porque, no se les pegaría la tortilla pero a ver si cogen una intoxicación o un cáncer. Esto se generó mucho pero estudios posteriores lo desmintieron. 6. Leyenda urbana N6. La leyenda urbana del pecho explosivo. Todo el mundo recordará en España la devastadora noticia de hace unos años. Ana García Obregón, la famosa presentadora de televisión, yendo en un vuelo le ha hecho explosión un pecho que llevaba relleno con silicona. Urbanas. Esto lleva oyéndose por todo el mundo desde finales de los años 70 pero en cada país con su correspondiente afamada presentadora o actriz. Esta leyenda empezó con la supuesta explosión de un pecho de una azafata de vuelo pero que, poco a poco, para darle credibilidad se empezaron a utilizar personas famosas. Cada país utilizaba una persona que tenía una determinada imagen sociológica en el país y era la víctima de repente comentario. Lo curioso es que esta leyenda estaba tan increíblemente bien hecha, que cuando la leyenda urbana de las explosiones de pechos de silicona en los aviones comenzó a extenderse, había gente que se lo preguntaba en serio a las empresas que se dedican a hacer este tipo de operaciones estéticas. El origen, o al menos el más lejano que se conoce, es el año 57, en una película de Charles Chaplin que se llama Un rey en Nueva York donde Charles Chaplin va a ver una película cómica después de hacerse la cirugía estética en la que se ríe tanto que todas las costuras de la cara se le revientan. A partir de ahí, la primera vez que aparece en vuelos es en los años 70 y siempre está referido al pecho. 7. Leyenda urbana N7. La leyenda del buen samaritano. Esta historia arranca cuando una familia de clase media, de cualquier ciudad, le roban un coche. Tras poner la correspondiente denuncia, al cabo de 2 semanas, suelen recibir una carta al domicilio que dice más o menos esto. Estimado señor, ante todo pedirle 1000 disculpas por el robo de su coche. Yo tan solo lo tomé prestado ante una situación, que de verdad le prometo que era de vida o muerte. Le ruego sepa perdonármelo. El coche está aparcado en la calle, la que sea, con el depósito lleno y recién lavado. De verdad espero que pueda entender cómo una persona ante una situación límite puede actuar como yo lo he hecho. Para pedirle perdón le remito junto con esta carta 2 invitaciones para que acuda usted y su esposa, a la representación de Rigoletto, que tendrá lugar en el Teatro Real el próximo jueves. Espero acepte este presente y pueda perdonar mi falta. Atentamente, un arrepentido. El matrimonio cuando recibe esta carta pues se alegra de que todavía existan personas así en el mundo y por supuesto acepta e intenta corresponder a esa especie de gratitud del ladrón arrepentido y, cómo no, se van el jueves siguiente al teatro a ver Rigoletto. ¿Qué ocurre?
Pues que cuando vuelven a casa después de la ópera descubren que su casa ha sido desvalijada por unos ladrones. La policía les dice que este es un método usado por los ladrones para asegurarse que la casa está vacía durante el robo. 8. Leyenda urbana N8. La comida china. La leyenda lo que dice exactamente es que al parecer en España los chinos no se mueren. No se mueren porque hay una colonia muy elevada en número, pero sin embargo el número de muertes declaradas en comunidades de cierto tamaño, por ejemplo en España, las de Barcelona o Madrid, pues son manifiestamente ridículas. ¿Cómo se explica esto? Pues diciendo que nos los comemos servidos en restaurantes chinos. 9. Leyenda urbana N9. La leyenda urbana de las sorpresas en las hamburgueserías. Esta leyenda consiste en que un buen día un joven acude a una hamburguesería de una afamada cadena norteamericana y allí le suceden algunas de las siguientes variantes. O bien se encuentra con una uña de rata al darle el segundo mordisco a la hamburguesa, o bien descubre que la carne procede de gusanos en vez de ternera, o bien cuando le está dando un sorbo al batido de vainilla que le está sabiendo riquísimo le aparece una cucaracha negra al final, o bien entre los trozos del pollo frito aparece una rata totalmente espatarrada y rebozada. El origen de esta leyenda es que alguien de forma interesada difunde estos sucesos, bien sea por pura lucha entre la competencia o por el rechazo que tienen entre la gente estas grandes multinacionales de comida. 10. Leyenda urbana N10. Populares. Las leyendas de tráfico de órganos. Cuenta la historia del niño que va a Estados Unidos, queda con una chica muy guapa en un hotel y despierta a la mañana siguiente en la bañera cubierto de hielo. Cuando por fin vuelve a su casa descubre que le han quitado un riñón. Todas las leyendas relacionadas con el tráfico de órganos, sobre todo de ojos y de riñones, está creciendo de tal manera, que ahora es prácticamente imposible distinguirla de la realidad. Esto es una leyenda urbana que realmente algún día puede llegar a confundirse.